y en esa oportunidad nosotros planteábamos la relación entre el espacio social como precisamente los modos de apropiación del sujeto viviendo en sociedad, y decíamos que la ciudad era ese dispositivo, ese artefacto cultural por excelencia, en el cual habitamos juntes, y después hablábamos de que el hábitat era ese escenario, esa dimensión física, fenomenológica, ¿sí? Material, a través del cual nosotros construíamos la posibilidad donde se desarrollaba la vida en un espacio-tiempo determinado. No sé si vamos a grabar, Euge, o alguien, así ya queda para la clase. ¿Estamos grabando? Yo ya puse a grabar, Patrick. Si alguien más quiere grabar como por las dudas, bien. salvavidas. Ya empecé. Bueno, gracias. Entonces, comenzamos de nuevo. Esta matriz es la que comenzamos a mirar en la clase pasada. Decíamos que como matriz, como dispositivo, es un instrumento que a nosotros nos sirve para observar, para construir mirada, para hacer recortes, para preguntarnos sobre algunas categorías y niveles de indagación, y que siempre, como cualquier dispositivo, uno pone un recorte de la mirada y es consciente de que hay otros aspectos que está dejando afuera. Es decir, cualquier dispositivo tiene una intencionalidad, cualquier dispositivo que usemos para mirar, para proyectar, para observar, para construir miradas, como decimos, va a implicar siempre una elección. En cualquier sistema en el que nos movamos, siempre implica que hay categorías que son las que vamos a recuperar, a profundizar, y otras que quedarán suspendidas, ¿sí? Para otros momentos o para otras formas de mirar. Entonces, este dispositivo, que es el que presentamos la clase pasada y que les comentamos que es el que vamos a usar tanto para el trabajo práctico, análisis de la vida urbana, pero que también lo vamos a trabajar cuando estemos en la etapa propositiva, y que quienes sigan con nosotros en arquitectura en el segundo cuatrimestre también vamos a continuar con este dispositivo, porque nos parece que de alguna manera reúne aquellas categorías, primero, que nos pide el plan de estudio en torno a lo que es el primer año del ciclo básico, y además porque permite esto de construir mundos dentro del mundo, que es lo propio del proyecto. Nos posibilita mirar al objeto y al objeto en una interacción permanente, es decir, poder tener la mirada del habitar, la mirada del hábitat, la mirada del espacio social y de las mediaciones expresivas y los lenguajes a través de los cuales los diseñadores creamos mundo, en una matriz que nos permite todo el tiempo ponerla en relación y de alguna manera movernos con libertad, tanto en la escala o nivel que estamos observando o proyectando, o en la indagación de interés en la que estemos situados. Es como un mapa, es como una cartografía, como una carta de navegación. Yo viajo con este dispositivo por la ciudad, viajo por mi propia imaginación con este dispositivo, porque cuando estoy creando me pregunto, che, ¿cómo es la relación entre el todo y la parte, ¿no? El contexto, la totalidad del problema, cada una de las partes que en las que los puedo fragmentar, y a su vez ir a aquellos objetos que la configuran. Pero también puedo preguntarme por la atmósfera, y me voy a la otra punta por los medios materiales. Me doy cuenta de que la atmósfera y los medios materiales se dan la mano, y que estoy observando, ¿sí? Desde un punto de vista diferente una misma situación. En una voy a decir, ¿cuáles son los materiales que me dieron estos brillos, estos colores, estas texturas, estos aromas, para producir esta atmósfera? Y cuando miro una atmósfera y algo me conmueve, como a ustedes los conmovía la ciudad bajo la lluvia, voy a encontrar después, mira, es todo este mundo fenomenológico material el que permitió que yo pudiera, ¿sí? Tener este vínculo sensorial con este espacio, y me haya provocado esta instancia de interpelación frente a la observación o al vivir, al tener la experiencia de una atmósfera. Eso porque lo vamos a estar, queremos que realmente ustedes
vayan familiarizándose con estas categorías. Son las categorías que explicamos la clase pasada en torno a los niveles o escalas del diseño. ¿Se acuerdan que hablábamos del contexto, de las escenas y de los objetos? Y en esto nos hacíamos, como para recuperar una síntesis, así como en 3 grandes palabras, lo que era el contexto, decíamos que era aquello que era más que un marco de referencia de donde yo miraba, era más que el marco de referencia más abarcativo, era también el contexto, era aquello con lo cual yo me compongo, ¿sí? En estas metáforas que usa Pablo Stulwark. Él nos dice componerse con el mundo, el contexto me afecta y yo afecto el contexto con cualquier instancia de intercambio que tenga. Entonces, no era solo, uy, me sacaron fuera de contexto la frase y por eso no se entiende. Por supuesto que el contexto es aquello que me permite interpretar las escenas y que los objetos estén situados en una determinada marco de sentido. Pero es más que un marco de sentido. Es a través de lo cual, en cualquier situación, en cualquier contexto que yo interactúo, ¿sí? Esto que decía también Jean-Luc Nancy, cuando nos dice estar a la escucha, aguzando los sentidos. Un ser a la escucha es un ser que tiene escucha consigo mismo y una escucha con lo otro, la otra edad, con lo otro, con ese contexto con el cual yo interactúo. Y en esa escucha, en ese estar a la escucha de aguzar los sentidos, el sujeto afecta y es afectado. Y habíamos hablado de la palabra afecto, ¿se acuerdan? ¿Qué era la palabra? ¿De dónde? De la etimología de la palabra afecto y lo que implica el afecto. Y volvíamos a esto de que el afecto es afectar y estar afectado, y que el sujeto es un ser que está sujetado a. Entonces ya la palabra sujeto acá para nosotros, en la teoría del habitar, precisamente nos invita a preguntarnos, en un contexto social, en un contexto que habitamos, cómo nos afecta y cómo lo afectamos, cómo lo escuchamos y de qué manera estamos sujetados. Precisamente ser consciente de que a qué cosas estamos sujetados es lo que nos va a permitir también ser más libres y corrernos de aquellas cosas a las cuales no querramos estar sujetados. Y de la misma manera, ser también, tener, digamos, una disponibilidad de nuestra imaginación a la hora de crear mundos adentro de ese contexto que afectamos y nos afecta. Entonces, es el nivel más abarcativo de nuestra mirada, lo que definimos por contexto. Pregunto, en nuestros casos, cuando nosotros le dijimos, a ustedes les toca ir a analizar la peatonal, a ustedes el bulevar, a ustedes la avenida General López, allá hay casco histórico. En esos lugares que nosotros les dimos, ¿cuál les parece que sería para este análisis que estamos proponiéndoles la escala del contexto? Les pregunta, abran los micros y me ayudan en la clase. ¿Cuál sería el contexto? ¿Podría ser urbano? Perfecto, es un contexto urbano. ¿Qué más? En medio de la pandemia. Es un contexto urbano afectado por la pandemia. Muy bien. ¿Qué vimos al estar afectado por la pandemia? ¿Qué pasaba en este contexto urbano? Tal vez había menos movimiento. Sí, ¿se acuerdan? Ustedes me decían, profe, no podía registrar muchas personas. Las ciudades estaban bastante desoladas. Buen signo en aquel lugar. ¿Qué más? Se puede decir que el contexto urbano y de pandemia se ve atravesado por el contexto académico de la Facu, porque lo intervenimos nosotros con la actividad. Muy bien, recuperaste lo que yo planteo y vos decís que en verdad nuestra actividad, cuando nosotros, ustedes se acostaron y había una, ¿se acuerdan que alguien tomó nota y lo puso, que dijo, ¿qué hace ese chico tirado en el piso? Ustedes
acostados en el piso, ocurrió algo en donde tal vez, y lamentablemente decíamos, porque qué hermoso que tirarse en el pasto en las plazas, pero bueno, es algo que a lo mejor no ocurre cotidianamente, era un acontecimiento para esa, un acontecimiento individual para esas personas que dijeron, ¿qué hace ese chico tirado ahí en el piso? Entonces, en un contexto de pandemia ya lo creo que preocupa, ¿no? Por supuesto. Pero yo voy atando todo lo que ustedes dicen. Ustedes dicen, era el contexto académico en el contexto urbano porque nosotros estábamos afectando al lugar con nuestra actividad. Muy bien, sigo escuchando. ¿Qué les En mi parece? caso, estaban tipo todas las plazas cerradas por la pandemia en mi ciudad. Tenía que sacar ¿Cómo? la foto tipo desde la vereda. Ah, mira, es decir que tenía... ¿Y cómo las cerraban a las plazas? Ponían los bancos en las entradas y ponían la cinta de peligro todo alrededor. En ¿En qué el ciudad? Villaguay, Entre Ríos. En el trabajo se ve. Saco una foto. Buenísimo, gracias por el registro. No, era. Es muy Bueno, interesante. ¿Qué más? En mi ciudad, bueno, pueblo, estaba afectado por el hecho de el día en el que tuve que hacerlo. Era jueves, miércoles. Era un miércoles, a mitad de semana, y en Miramar sobre todo es como que cuando hay gente, y fuera de temporada, cuando hay gente es como o en temporada o un fin de semana que se juntan. Sí, Yasmín, vos nos habías dicho, estabas preocupada, y nosotros decíamos, es fantástico cuando nosotros hagamos este ejercicio dentro de 5 años, que tal vez ya las cosas sean diferentes, y les mostremos sus trabajos a nuestros futuros estudiantes, ahí vamos a decir, che, fíjate, se quedaron media hora y no cambió casi nada, porque la ciudad estaba desierto, el espacio público tenía muy poca apropiación, porque estábamos en nuestras casas cuidándonos y cuidando a los otros. Hermoso. ¿Qué más? ¿Y el contexto? Y ahora la pregunta, cuando se les ocurra algo, ustedes me interrumpen. Ahora la pregunta va a ser un poquito más dirigida hacia nuestra práctica. En el ejercicio que nosotros les dimos, ¿cuál les parece que sería si yo les digo, analicen la atmósfera del contexto que te tocó? ¿Cuál sería el contexto ahí? ¿Cuál sería la escala más abarcativa? ¿Nosotros le dimos la ciudad entera para analizar? Ah, no. Sería No, profe. ¿Qué el sería? recorrido. El Claro, recorrido. lo que hicimos. El recorrido completo. Ese es para... ¿Vieron? Por eso nos decimos que esto es como una cartita de navegación, ¿no? Porque de la misma manera que la palabra contexto es tan polisémica, tiene tantas posibilidades de construir sentidos, que enseguida ustedes, y muy acertadamente, fueron recorriendo esta palabra y viendo las formas de afectación del contexto para con nosotros. No pude entrar a la plaza de nosotros para con el contexto, ¿sí? Pero a la hora de decir, bueno, en nuestro trabajo, ¿cuál sería ahora tomo la palabra contexto para decir, es el nivel más abarcativo que nosotros vamos a mirar en esta práctica? Y ahí sí, en la manera en que la palabra contexto apareció formulada en la pregunta, ustedes dijeron, sí, es el sector del contexto. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué es tan importante? Porque ahora cuando vayamos a ser cazadores de acciones y acontecimientos y ver de qué manera estas actividades, acciones, acontecimientos, en qué tipo de espacios se dan, cómo lo configuran, cosas que algunas que ya conversamos, y después cuando les preguntemos, a ver, ¿qué atmósfera se respira en el contexto? Ustedes van a tratar de ser ahí lo más abarcativos posibles, es decir, ¿qué ocurre en Boulevard que no ocurre en otro lugar de la ciudad? ¿Qué ocurre en la peatonal y allá en el casco histórico, entre la Plaza 25 de Mayo y la legislatura, que es propio de este lugar,
y que es singular de este lugar. Es decir, cuando uno quiere dejar marcas respecto del contexto, hablar respecto del contexto, va a tratar de ser lo más abarcativo posible. Y va a tratar de elegir, ¿sí? De seleccionar aquella imagen, aquellas actividades o aquel espacio que sea el que mejor pueda hablar, no de la escena de la Plaza Pueyrredón, de la escena del recorrido del paseo, de la glorieta, todo el paseo interior que está en el bulevar, y de la escena del Molino Franchino, cruzándose con la ciclovía, con los bares de enfrente, todo ese nudo, ese nodo que es la esquina. Ya después, cuando entremos en la categoría de escena, vamos a poder ir a esa escala. Le decimos, che, ¿qué se respira en el Boulevard Galvez? Que lo hace tan singular, y que siempre decimos, no hay otro boulevard, entonces ya me corro. En los autos hay auto en todos lados, colectivo hay colectivo en todos lados, hay cosas que yo veo que se reiteran en las escenas, que se reiteran en los tres lugares. Voy a tratar de capturar esa singularidad, eso que lo hace ser el Boulevard Galvez, eso que lo hace ser peatonal, única calle por la cual se camina en la ciudad, y que lo hace ser ese casco fundacional, ese eje cívico que es ese recorrido que tiene a la plaza fundacional y a la plaza de la legislatura como las dos escenas principales de los remates de los ejes. Entonces, lo importante, porque para que no empezamos a repetir la información, decir, bueno, la que va en el contexto, inclusive ahí, al nivel del contexto, uno puede trabajar jugando con estas formas de mirar. Decíamos que a lo mejor alguno de ustedes ya lo hizo, y se acuerdan que se subieron, estaban en un edificio y decían, profe, yo no pude bajar porque llovía esto, pero no importa, lo hice desde la ventana del edificio donde vivo. Entonces tenían esa mirada, esa forma de mirar a vuelo de pájaro, que a ustedes les permitía hacer un registro más abarcativo. Bueno, no vamos a pretender de ninguna manera que se estén subiendo arriba de las terrazas de los edificios para poder hacer estas tomas. Pero Mari, ahora en una segunda mitad de la clase, les va a mostrar en los dispositivos a través de los cuales podemos nosotros ir cambiando nuestras formas de mirar, nuestros ángulos de la mirada, también haciendo uso de todos los dispositivos que tenemos a mano. Pero entonces, siempre decíamos que el contexto es la escala más abarcativa. Las escenas, entonces, ¿cuáles serían las escenas en el sector? Alguien que me las diga. Por ejemplo, al que le tocó Boulevard Galvez, ¿cuáles serían las 3 escenas que nosotros les proponemos que ustedes analicen? Patri, aparece un cartelito arriba de la gráfica. Sí, ahí lo saco, ahí va. Conecté el... Y ahora se salió la... Tengo problemas acá con la... Ahí va. Bien, ¿cuál sería las 3 escenas de a quienes les tocó Boulevard Galvez? La Pueyrredón. Bien. Cuando decimos... la Pueyrredón, ¿qué más? La Plaza Pueyrredón, el genial. paseo, El desarrollo. y el molino. Perfecto. La tienen bien identificada. Ahora, vamos a decir, cuando digo la Plaza Pueyrredón, ¿sí? No me limito a, no termina esa escena en el cordón de la vereda de la plaza. ¿Dónde les parece que esa escena encuentra sus últimas pieles y envolventes? No, es la plaza y su entorno, sería. Perfecto. Es la plaza y su entorno. Allí donde las fachadas de los edificios le van generando su última envolvente, pero que, por ejemplo, el Mercado Progreso tiene ese canal, ese camino que lo atraviesa y hasta me permite intuir, ¿sí?, esa conexión con la calle que está detrás, y las esquinas que marcan esos cambios de dirección donde uno tiene que tomar decisión en el andar. ¿Para dónde voy? Porque la esquina me ofrece 4 direcciones diferentes. Entonces, o más, depende de cómo esté situada. Esa es la escena. Termina allá donde esas envolventes de los edificios me están generando ese último límite físico.
Después, la segunda escena, dijeron el recorrido central, que ocurre lo mismo, es el recorrido con todos estos canales paralelos que tiene, con todos estos caminos que se suceden uno al lado del otro, la calle, la vereda, el paseo central, los límites, y todo lo que ocurre en estos límites del canal. ¿Y cuál sería entonces la escena 3? El Franchino. ¿Por qué decimos el Franchino? Porque ¿se acuerdan que decíamos que hay objetos arquitectónicos o de la comunicación visual o del diseño industrial? A veces uno dice, che, nos encontramos en tal cartel, ¿sí? Donde está el cartel tal, ahí es la comunicación visual la que nos está generando este ícono, este punto de encuentro, esto que todos reconocemos inmediatamente. Cuando nosotros decimos la escena de la plaza, es porque la plaza es la que significa fuertemente esa escena. La escena del paseo central y de todo el recorrido, ¿sí? Que une estas dos escenas que son plazas, porque el Molino también es una plaza seca, ¿sí? Es plaza también, todo eso que sucede abajo de los paragüitas, ¿sí? Es plaza. Entonces, todo este recorrido que es la escena 2. Y la escena 3, el Molino Franchino con su entorno. Voy a usar las palabras de la compañera. Con su entorno, dijo la compañera. Entorno, lo que rodea, lo que genera borde. Que sí, es más difuso el borde en el caso del Franchino con la intersección con Rivadavia. Sí, pero no deja de ser un nodo, un lugar donde se concentran energías espaciales e inespaciales en el lugar que nos permiten configurarlo, como les explicábamos, que es una escena, una unidad narrativa de sentido, ¿sí? Quiere decir que tiene una posibilidad de ser identificada. Yo digo, la esquina del Franchino y enseguida recompongo una situación espacial e inespacial, material e inmaterial. Recupero lo físico y recupero lo simbólico rápidamente de esa escena. Y después, cuando nos íbamos a la escala 3, es lo que les propusimos en formas de mirar. ¿Se acuerdan que la última, o la anteúltima de las consignas era, bueno, en todo el recorrido, por donde les guste andar, dentro del sector que les tocó, o en los lugares que ustedes eligieron, vayan haciendo registro de los objetos de diseño que pueden reconocer. Entonces ustedes sacaron fotos de edificios, de diseño industrial, de las mesas, de las sillas, de los bancos, del equipamiento urbano, y recuperaron todo, e hicieron registros de las diferentes señaléticas, cartelerías, cómo estaba impreso en una taza un logo, todo lo que decíamos, cómo interactúan los diseños entre sí. La comunicación visual en cada objeto que yo tengo el mouse acá, y todo tiene, absolutamente todo está textualizado también, o está con algún diseño de marca, algún diseño de identidad, que está interactuando con el objeto del diseño industrial, y eso nos gustaba. ¿Se acuerdan que le decíamos, miren cómo interactúan los diseños entre sí, y miren cómo los diseños construyen ciudad, y lo difícil que es a veces poder separar a uno de otro? Lo hacemos a los fines del análisis, pero todos conviven, todos construyen ciudad, este continuo que es la ciudad. Bien, rápido, así podemos pasar a la otra placa. Los que tengan el sector de la peatonal, ¿cuál es el contexto? ¿Los comercios? Sí, pero está muy bien, los comercios configuran el contexto, pero si yo les decía, si en el anterior decíamos, a los que les toca el sector de Boulevard, el contexto es todo el sector que nos tocó, es decir, el tramo de Boulevard Gálvez que nos tocó, ese es el contexto para este nivel de análisis. A los que les tocó la peatonal, ¿cuál sería la escala cuando le decimos la atmósfera del contexto, el acontecimiento del contexto? ¿Qué estarían mirando? ¿Lo más global o lo más pequeño del sector? El recorrido de la iglesia al teatro. Perfecto. El sector completo. Cuando decimos analicen las actividades del contexto, no me meto en la especificidad de la escena. A golpe de vista, una peatonal, ¿cuál es la actividad que predomina? Ni siquiera le digo la de Santa Fe. Yo te digo la palabra peatonal de una ciudad. En general, ¿qué ocurre en las peatonales de la ciudad? ¿Cómo? Gente caminando en una calle. Bien,
gente caminando es decir, el andar por la calle, ¿sí? Y no por la vereda, es decir, la idea de que la calle se transforma en el lugar para andar, para recorrer, para encontrarse. ¿Qué más tienen todas las peatonales? Todas, ¿eh? Comercio. Muy Gente bien, comprando. la actividad comercial, ¿es comercial sola o tiene también lo comercial vinculado al encuentro, al ocio? Sí, también por los bares. Tal cual. Entonces, es una actividad comercial, pero es muy lúdica también. Mucha gente va a pasear, no compra nada en la peatonal. General, y menos en esto. Es decir, es muy común ir a pasear y no comprar. Es decir, que la actividad comercial... Y porque también para los jóvenes por el tema de los barcitos así tipo drugstore, para tal juntarse con cual, amigos. tal cual. También hay gente que vive ahí. También hay gente que vive ahí. Pero entonces yo empiezo a sacar capas. Digo, a ver, si tengo que contar aquello que es singular. La gente como que vive en casi todos los barrios de la ciudad, la gente vive en la ciudad. O sea que la residencia está, y ustedes la van a detallar más cuando vean las escenas. Lo comercial, y yo te podría decir muchas calles comerciales a cielo abierto que hay aquí en Santa Fe, por ejemplo. Yo me voy a Aristóbulo del Valle, General Paz, y tenés otras calles que son comerciales. Me dijeron la idea de hay bares, hay muchos barcitos, entonces pareciera ser que la peatonal es un lugar donde lo recreativo, el caminar por la calle entre los bares, el ir a tener este paseo que está vinculado con el diseño también, el diseño de indumentaria, el diseño de objetos, todo lo que uno ve en general al interior de estos locales comerciales, en muchos de los casos está vinculado al diseño de indumentaria, diseño textil, diseño industrial en todas sus variantes, estas cosas que cabalgan entre los dos diseños, por ejemplo las mochilas, ¿no? Que los que hacen diseño industrial le van a hacer diseñar una mochila, pero también los de diseño de indumentaria diseñan mochilas, ¿eh? Nosotros no tenemos indumentaria en nuestra facultad. Pero bueno, digo, estos solapamientos de los diseños, entonces hay también una idea, es un paseo recreativo comercial, por supuesto que están los comercios, pero hay una instancia de paseo, de encuentro, de esto de el andar como una práctica estética también, si se quiere, en la peatonal, y ni hablar de una peatonal que aloja una iglesia y un teatro, el teatro más importante de la ciudad de Santa Fe, un teatro centenario y uno de los teatros más bellos que hay en el país, a nivel del interior de nuestro país. Entonces, cuando analizo el sector, ¿sí? Trato de capturar ese espíritu de la cosa. Después ya me voy a meter en cada escena para contarte lo que pasa en la esquina de la iglesia y en la iglesia, en la esquina del teatro con la actividad cultural que tiene al lado el museo, que es el museo municipal también más grande a nivel del gobierno local, que es el Museo Municipal de Artes Visuales. Tengo la plaza enfrente, que es una plaza que es atrio del teatro también. Ustedes lo dijeron así la clase pasada. Entonces, cada vez que sus profes les digan la atmósfera del contexto, no vayan a bucear en cada objeto o en cada escena. Lo que se respira en la peatonal, y lo que se respira en la peatonal de la ciudad de Santa Fe. Lo que se respira en un paseo, ¿sí? Lleno de árboles, con glorietas, con una plaza, con toda, casi como una recopilación de una historia de la arquitectura que tenemos en Boulevard Gálvez, en nuestra ciudad, mientras vamos recorriendo, vamos reconociendo momentos de la historia. Bueno, tiene un valor simbólico también muy importante. Y aquello que les tocó el sector del sur, ¿cuál sería el contexto? Tiene que salir muy rápido ahora. Sí, La plaza. La plaza 25 de mayo. La plaza 25. La legislatura. Hasta la Muy legislatura, bien, exacto. desde la plaza hasta la legislatura y el recorrido. Quiere decir que para nosotros, cada vez que vayamos al nivel del contexto, es analizar el sector en su totalidad. Es lo más abarcativo. Mientras que cuando me voy a las escenas, vamos a entrar en, como decíamos, cada uno de los remates de estos sectores con sus entornos, y el recorrido que los une es la escena del medio. Escena 1, 2 y 3 siempre decimos. Y los objetos, lo que ya
hicieron y capturaron de manera excelente cuando fueron a encontrar objetos de diseño en sus diferentes niveles dentro del sector. Bien, entonces vamos a empezar ahora para ver qué cosas vamos a querer mirar en lo que predomina en el sector, en cada una de las escenas, y cómo los objetos propician, habilitan y nos dan la posibilidad de que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar analizando esta categoría que tiene que ver más con la idea de acontecimiento. ¿Qué diferencia les parece que hay entre una actividad y un acontecimiento? ¿Por qué les parece que yo digo que esto se liga más al concepto de acontecimiento que al concepto de actividad cotidiana del lugar? ¿Por qué les Porque un parece? acontecimiento es algo que pasa no todo el tiempo, que se organiza, o bueno, no necesariamente se organiza, pero es algo que no pasa todo el tiempo y que genera atención por parte de la ciudadanía. Muy bien. Aparecieron acá situaciones que dice, mira, el acontecimiento esté programado o no esté programado, y es verdad, vos mismo te fuiste como corrigiendo, y está bien que hayas dicho de las dos maneras. Cuando hay un recital, es un gran acontecimiento y está programado. A nadie lo agarra de sorpresa. Pero hay un montón de acciones que ocurren en el espacio público que son espontáneas, que no fueron programadas, o algunas que son programadas y se hacen de tal manera de que quieran interpelar al espacio público y que se perciban como no programadas. O sea que tenemos todas las posibilidades del acontecimiento. Sucede que siempre, siempre implica una situación de un corrimiento temporal de aquello que uno esperaba que ocurriera en ese lugar. Y por ejemplo, aquí hay una cita de Habitar, de Palasma. Esto es una situación que a mí me sorprendió, me encantó, y tenía ganas de sumarme y estar bailando ahí. Esto es en Barcelona, en la Rambla, y de golpe la gente dejó todos sus bolsos ahí en el medio, y empezaron a bailar en rondas en el espacio público, en una plaza seca. Y muchos de nosotros mirábamos, muchos de nosotros con ganas de estar también ahí de la mano, bailando, otros haciendo fotos. Este es un acontecimiento espontáneo dentro de un grupo que decidió ponerse a bailar en el espacio público. Y bueno, y Palasma nos dice que el espacio existencial vivido se estructura sobre la base de los significados y los valores que se reflejan en él por el individuo o el grupo, sea de manera consciente o inconsciente. El espacio existencial es una experiencia única, interpretada a través de la memoria y los contenidos empíricos del individuo. ¿Qué nos dice Palasma aquí? Que no importa cuán efímero o cuánto dure el acontecimiento, siempre va a quedar presente en las huellas de nuestra memoria. Y en el caso del acontecimiento en el espacio público, siempre va a tener una dimensión social. A veces puede ser consciente o inconsciente, o más o menos consciente. Puede ser individual, puede ser grupal, puede ser masivo. Pero siempre, en todos los casos, implica que hay una dimensión simbólica en este caso, en este encuentro, a través de las manos entrelazadas, bailando juntos bajo el cielo en el espacio público. Entonces, el valor del acontecimiento, que está muy bien, como dijo su compañero, parece que sucede algo que no estaba esperado que ocurra, que es algo que provoca un corrimiento en las vibraciones de lo cotidiano. Pero esas vibraciones son tan potentes y significativas que, si bien es efímero, va a perdurar en las huellas de nuestra memoria. Y cada vez que volvamos a ese lugar, esas huellas se van a volver a hacer presente y nos van a invitar a volver a vivir, a volver a conectar sensorial y emocionalmente con ese acontecimiento, eso que ocurrió en el lugar.
Y de paso, y ya cruzando, ¿se acuerdan que la otra vez hablábamos qué tipos de espacios generan las actividades? ¿Qué tipo de espacio le parece que es este si habláramos de la configuración espacial? ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Sí. Central. Muy bien, espacio central. Yo les pregunté, ya que estamos y empezamos a darnos cuenta que mirando esta situación en donde el ojo mi ojo detrás de la lente quedó a medio camino, ¿sí? Pero está más cerca de mostrar el sujeto, esas manos que se entrelazan. Pero les pregunté qué tipo de espacio configura esta acción, este acontecimiento. Si era espacio central, funcional, virtual, focal, multifocal, y un compañero nos comparte su mirada que es correcta, es un espacio central. Se celebra ese centro, es más, le tiraron los bolsos en el centro de la ronda. Así como cuando estamos alrededor del fuego, acá estamos bailando, celebrando ese espacio vacío que es el que nos reúne, que es el que nos propicia el estar con otros. Después van a ver que en una plaza ese vacío se celebra con un monumento, con una escultura, ese centro, esa idea de reforzar la centralidad. Este es un centro efímero que está hecho con los bolsos y las ropas de quienes participan del acontecimiento. Ahora, a mí me hubiera gustado tener una imagen de estas si yo me hubiera alejado, ¿no?, un poquito más para mostrar bien la ronda, bien el espacio. Me hubiera servido esa otra toma para hablar de la configuración espacial. Cuando yo saco la foto, o le hago un zoom a la foto y me acerco a la acción, acá los veo bailando alrededor de este centro, en ronda, estoy hablando de una imagen que me va a ayudar a contar el acontecimiento, la actividad, el acontecimiento, la acción, depende de lo que registre. Mientras que si yo me hubiera alejado, hubiera podido ver que la ronda es completa, me hubiera servido esa imagen, hubiera sido mucho más pertinente para decir, es una concepción espacial centrada. En este baile en ronda se celebra ese vacío simbólico de reunirnos en torno a una danza. Otra situación, ¿sí?, de espacio existencial. Por otro lado, los grupos e incluso las naciones comparten ciertas experiencias del espacio existencial que constituyen sus identidades colectivas y su sentido de comunidad. Profe, ¿Sí? creo que se te tildó la pantalla porque nadie está pudiendo ver. Ahí. Yo sí puedo ver. Voy para atrás y voy para adelante de nuevo. ¿Ahí lo ven? No, yo no. No se mueve, Yo trabó. veo, tenés que dejar de tipo- compartir y volver a compartir. Estamos viendo la ronda, Patri. Ah, mira. Claro, sigue ahí, sí. Capaz tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Bueno. A ver, lo voy a mover un poquito a ver si... ¿Siguen sin ver? Sacudí un poco los... La ronda, la ronda. No se ve nada. ¿Dejo de compartir? Deja de compartir, andate hasta el patio y volvé. Así, Probamos de nuevo. Poné el cuerpo y arrancamos de nuevo. ¿Ahí? Sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Se trata de moverse un poquito. Sí, sí, tal cual. Se ve que porque me paré. Bueno, por otro lado, dice, los grupos, y a mí me gusta eso, Palabra dice, e incluso las naciones comparten ciertas experiencias del espacio existencial que constituyen sus identidades colectivas y su sentido de comunidad. ¿Por qué les traigo estas imágenes y estas palabras de Palasma? Porque el ejercicio que vamos a hacer no es mecánico. Justamente lo que ustedes lograron con formas de mirar es alejarse de la mirada mecánica y entrar en una mirada simbólica,
una mirada estética en el sentido que se agusan los sentidos para poder capturar eso sensorial con lo cual el mundo me conmueve. Una mirada que trata de ir un poquito más profundo de esa primera, ¿sí?, apropiación que puedo tener en relación a los sucesos, las acciones, las actividades, y poder pensar cuáles de todas estas actividades que yo registro realmente son compartidas en términos de que construyen identidad. Cuando ustedes capturen acontecimientos, van a ver que hay muchos acontecimientos en torno a diferentes propuestas que son fuertemente vinculadas a lo cultural, que seguramente van a encontrar que están aportando a esa construcción colectiva y a ese sentido de comunidad. Entonces, ¿sí?, tengamos siempre presente que estamos en el habitar en estas categorías. Yo no estoy analizando actividades y acontecimientos de manera mecánica. Las estoy analizando bajo la perspectiva de la teoría del habitar. Y la teoría del habitar precisamente hace foco en las condiciones existenciales, en las maneras en que los sujetos, ¿sí?, construyen estas valencias, estas significaciones, estas identidades. Estamos preocupados, como cuando vieron Blade Runner, por la existencia. Es mecánico. Entonces traten de preguntarse, porque esto les va a servir mucho a la hora del diseño. ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué huellas hay detrás de cada cosa que hacemos o dejamos de hacer? ¿Qué huellas hay detrás de lo que hacemos de manera grupal o masiva? Que seguramente lo masivo lo van a encontrar a través de la web. Entonces, esto que es una obra de teatro que se da en un espacio efímero, de arquitectura efímera, para celebrar, en este caso alrededor del fuego, pero es una instancia de una actividad cultural. Que obviamente, y por eso me parecía que era muy interesante que escucharan la charla de Norberto Chávez, porque cuando habló del diseño, de todos los diseños habló, habló del diseño en general, habló del diseño realmente como una actividad, del diseñador como un operador cultural, de la dimensión cultural que tiene el diseño, muy en consonancia con cómo estamos trabajando nosotros en el taller, al igual que una charla muy hermosa de Julio Bermúdez de urbanismo espiritual. El otro día no sabíamos si decir la palabra espiritual o no. Bueno, hay una investigación extraordinaria que está llevando adelante Bermúdez en el exterior, que precisamente trabaja en torno al urbanismo espiritual y la neurociencia. Y él, precisamente, su investigación se toma el trabajo de poder demostrar los efectos que tiene en el cerebro nuestras experiencias en las arquitecturas contemplativas, en los espacios que nos interpelan, esto que nosotros le decimos, dejate interpelar sensorialmente, anda al lugar al que hayas elegido y ponete en consonancia con el lugar, componete con el lugar. Y lo que se plantea es que la experiencia que ocurre, los movimientos que ocurren en el cerebro, son similares a cuando uno hace una práctica de meditación, que tiene que ver con esto de poder, la meditación te activa la parte del cerebro más pasiva, es la que te permite tener una mejora en todo lo que es, por ejemplo, tu sistema inmunológico, y que implica estar a la escucha, en un estado de observación, de contemplación. La meditación se logra con una técnica. Él, haciendo esta investigación, planteaba y nos daba datos duros de las ciencias exactas, porque trabaja precisamente con equipos interdisciplinarios, donde nos hacían estas demostraciones. ¿Qué le pasa al cerebro? O sea, ¿qué le pasa a un sujeto en estos estados de contemplación de la arquitectura? Entonces la hipótesis es, ¿cómo viviríamos en una ciudad
donde todo el urbanismo nos permita tener esta instancia de contemplación, de interacción sensorial y de esta observación y este estar a la escucha con otros, porque lo hermoso que en el espacio público lo hacemos con otros, es compartido también. Entonces, cada vez que ustedes hagan un registro, no lo hagan mecánicamente. Pregúntense qué hay detrás de esto que se hizo o se dejó de hacer. ¿Qué hay detrás de los bares cuando los jóvenes se juntan a reunirse sin barbijo, en una forma de apropiación que va a contramano de toda recomendación que nos están haciendo desde los diferentes estamentos del Estado? ¿Qué hay detrás? Entonces, siempre en una situación grupal, aquello que sucede está traduciendo alguna dimensión existencial colectiva. Nosotros vamos a tratar de ver, precisamente porque queremos mejorar la vida de las personas a través del diseño, de poder también interpretar cuáles son las situaciones donde creemos que estamos construyendo comunidad, que estamos tejiendo comunidad. ¿Es el encuentro en el bar? ¿Es el encuentro en la plaza? ¿Es el paseo compartido? ¿Es la lectura en soledad? ¿Cuáles son de todas las actividades que ustedes puedan? ¿Es el recital donde todos bailamos y cantamos juntos? Y corrámonos de la pandemia, por favor, para poder también decir, la pandemia es el aquí y ahora que nos toca vivir. Pero por eso les estamos diciendo, tienen todos los dispositivos de las redes, de la web, de lo digital, para que ustedes digan, miren, en este acontecimiento, en esta actividad, estamos tejiendo comunidad, se está tejiendo comunidad. Estamos celebrando, estamos conmovidos frente a la misma poesía, en la misma canción. Nuestros cuerpos se mueven al ritmo de la misma música. Y vamos a tener situaciones grupales, masivas o individuales. Eso interesa para que cuando ustedes, a futuro, profesionales, transformen la realidad, les quede esta experiencia de nuestro primer año y decir, bueno, el espacio existencial, digo del primer año y lo van a ver a lo largo de toda la carrera, el sentido de comunidad, las identidades en plural, diversidad cultural, las identidades colectivas, son muchas, pero voy a destacar algo, solamente podemos pensar en un futuro sostenible si lo pensamos, decíamos en una de las clases, en que las generaciones futuras puedan tener y disfrutar de los mismos derechos que tenemos nosotros hoy. Entonces, siempre pensando en una mirada sostenible. Hoy el diseño, si no lo ponemos en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, con la mirada que nos propone ONU Habitat, donde toman todas las dimensiones, donde el diseño tiene mucho que decir, estaríamos con una mirada sesgada. En cada acción de diseño tenemos un compromiso social. Y lo que decía Chávez, y viene a cuenta que se los comparta, ya les compartimos el link, es que en verdad para él se fue corriendo y corriendo de aquello que es lo más inmediato que nosotros en donde podemos situar al diseño. Y de alguna manera hubo un momento que se acercó a esto que estamos hablando, la actividad, las acciones, el acontecimiento. Él situó realmente en el programa, cuando a uno le dan un programa de diseño, situó allí realmente donde empieza todo el sentido de todo lo que es el proceso hasta llegar a dar respuesta a ese programa. Porque el programa, ¿sí?, nos va a poner en relación a cuáles son las actividades, cuáles son esto que estamos viendo, estas situaciones de acciones, acontecimientos, actividades compartidas, individuales, grupales o masivas. Entonces, él puso un valor precisamente en el programa. Y decía que en arquitectura lo tenemos muy internalizado, y que es muy importante que en todos los diseños
se internalice esta idea de que el programa cualitativo y cuantitativo, es decir, ¿para qué? El programa te pregunta el qué, el cómo y el para qué voy a hacer esto. Entonces, si nosotros también vamos a aportar para construir programas de no solo necesidades, sino que puedan ampliar, amplificar situaciones que nosotros vemos que están empobrecidas o situaciones vulnerables, los mejores programas los vamos a poder construir también, en algunos casos y en la mayoría nos los van a dar, son programas que ya vienen dados, pero también como operadores culturales que somos los diseñadores, podemos proponer programas, y ustedes van a transitar a lo largo de la carrera, de los años más avanzados, donde les van a decir, ustedes generan el programa. Es el primer problema que tienen. Proponer un programa de actividades, por ejemplo. Entonces, cuando miremos la actividad, no es mecánico. Estamos, a través de la actividad, tratando de entender las experiencias del espacio existencial. Entonces hablábamos de esto, ¿no? Del espacio existencial. La realidad de la imaginación. Decimos, ¿es real lo imaginado? Claro que sí. Ustedes van a estar, somos absolutamente, nos volvemos expertos en imaginar lo que no existe, que es real. Lo experimentado, lo recordado y lo imaginado son experiencias con idéntica cualidad en la conciencia. Nos pueden conmover de igual manera algo evocado que algo imaginado o algo realmente vivido. El poder de la imaginación, el poder de la evocación, el poder de lo vivido, las tres cosas. Y fíjense cómo alguien aquí nos quiere contar y nos trae, ¿sí?, a través, en este caso de la pintura, y que esto nos serviría perfectamente para hablar de atmósfera, porque tiene como la voluntad de contarnos un clima de una actividad portuaria. Entonces, atentos, ¿qué pasa con nuestra conciencia que nos constituye como sujetos? ¿Se acuerdan que decíamos que la memoria era el registro de la existencia? ¿Se acuerdan que empezamos una vez, hace unas semanas atrás por ahí, y que ustedes también con Blade Runner decían, ¿no? Cómo les implantan memoria para realmente de ahí poder acercarse a lo que es la experiencia de un sujeto. Y la experiencia, ¿con qué tenía que ver la memoria? Y ese registro de la existencia. Con lo imaginado, con lo vivido y con lo evocado. Acontecimientos, acciones que sacuden el lugar, sacuden los ritmos y los medios del lugar. Es una operación expresiva, estética, que cualifica al espacio, le marca huella, trasciende el tiempo y el espacio en el que acontece y se va a recuperar en la memoria, lo que dijimos recién, en el imaginario de aquel sitio que fue y que va a devenir en un nuevo territorio. Esto ocurre en muchas ciudades, en Santa Fe, en Rosario, en Sunchales, en Rafaela. Hay un acontecimiento que se llama Ciudades que Danzan, y todos estos acontecimientos se hacen en más de 30 ciudades en el mundo al mismo tiempo. Son intervenciones artísticas en el espacio urbano. Claro que corrió el ritmo del lugar. Claro que está ocurriendo algo que no estaba previsto. Claro que lo va a cualificar, le da otras cualidades y que después va a trascender ese espacio-tiempo. Porque cada vez que yo vuelva a ese lugar o que lo evoque, estas imágenes van a volver a constituir conciencia. ¿Y por qué decimos deviene nuevo territorio? ¿Se acuerdan la diferencia que charlábamos en la clase pasada entre espacio y espacialidad, tiempo y temporalidad? Y que decíamos que la palabra espacialidad ya no era el espacio abstracto, sino que era un espacio apropiado por el sujeto. Entonces usábamos la palabra espacialidad. Y lo mismo, la diferencia entre tiempo y temporalidad.
Y ya nos decíamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando decíamos la palabra temporalidad, es porque había un sujeto que estaba vivenciando el tiempo. Y ya no era tiempo y espacio como dos abstracciones, sino temporalidades y espacialidades como los sujetos apropiándose de esa condición de la existencia humana, que es la temporalidad y la espacialidad. El espacio existencial es un espacio temporal y espacial. Entonces, estas temporalidades y espacialidades efímeras, y os vuelvo a lo mismo, a la frase anterior, nos decía, lo vivido, lo imaginado y lo evocado construyen conciencia. Deviene nuevo territorio, la territorialidad también, ya es el espacio marcado, es el espacio con huella, es el espacio con lo vivido por las comunidades, los grupos, las personas, en una determinada situación compartida. Del espacio público, en este caso, estamos trabajando en 3 sectores del espacio público. El espacio público es ese espacio compartido con los otros. Por eso lo elegimos. Estamos hablando precisamente de analizar el espacio público, el espacio donde las interacciones sociales se desarrollan. Esto es Santa Fe, por ejemplo. ¿Sí? Intervenciones en un acontecimiento de Santa Fe Baila se llama, pero estaba en consonancia con lo que pasa en el mundo. En otras ciudades del mundo estaban haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo las acciones estéticas en intervenciones urbanas son acontecimientos que vienen de la mano del arte y que generan estas disrupciones y que dan otras cualidades a los objetos, ¿sí? Los edificios, interactúan, fíjense, con algo del equipamiento urbano, diseño industrial, con algo del objeto arquitectónico, están adentro de una vidriera. En el teatro municipal, este es el teatro, ¿sí? Una intervención en el teatro municipal. Al lado de lo que es la intervención esta más contemporánea que tuvo el teatro, bueno, ahí tuvo toda, esta es la parte que da al barcito del teatro. Entonces, por supuesto que se provoca un corrimiento del esperado. Nadie espera que esto ocurra en la fachada del teatro, o que esto ocurra en el bar. Y esto interactúa, en este caso, como dijo el compañero, el acontecimiento no estaba programado para quienes lo decidieron realizar, pero no estaba programado en términos de que fue difundido. Vayan al teatro municipal a tal hora que van a encontrar una intervención urbana, una performance. No, la intención de esto era jugar con lo inesperado del acontecimiento. Estas prácticas poseen una capacidad operativa que trabajan a partir de tácticas que se apropian de las leyes del lugar, las manipulan y las utilizan. Sugieren una introducción en los intersticios existentes, transformándolos radicalmente. Eso es el sentido cuando uno provoca un acontecimiento. Voy a hacer una disrupción, voy a jugar con las leyes del lugar, ¿sí? Voy a jugar con las tensiones, voy a jugar con cómo la gente se apropia, voy a jugar de estar sentada en un bar tomando un café y de golpe empezar a decir un monólogo de teatro. A ver, ¿qué le pasa a la gente? Juego con las leyes, las manipulo, las uso y genero una disrupción. Eso es lo que hace el arte a partir de acciones estéticas, por ejemplo, en el espacio urbano. Esta acción se llamaba Cuerpo y Ciudad. ¿Sí? Algunas más. Para los que analizan Santa Fe o que viven aquí, estas cosas, ¿sí?, sucedieron, pero suceden, ¿no? No ahora, no en pandemia. Estas acciones, decíamos, son como anomalías temporales, interferencias al sistema de prácticas y usos establecidos. Cuando nosotros les proponemos que vayan a analizar las actividades que ocurren en el lugar, bueno, por un lado es esto, poder sacar fotos, ¿sí?, hacer registro de todas las prácticas y los usos que fueron establecidos para que ocurrieran en ese lugar. Están diseñados, tienen el equipamiento. El acontecimiento se corre, provoca una anomalía.
como ruptura, como algo inestable, y concentran grandes puntos de interés, de atención, una intensidad máxima en esa sucesión constante que es el tiempo, nos dice Díaz Moreno cuando nos trata de hablar del acontecimiento. Díaz Moreno nos dice, surgen como rupturas, inestabilidades, concentraciones en puntos de intensidad máxima en esa sucesión constante que es el tiempo. Todo esto ustedes lo van a poder recuperar, todo esto que ocurre en nuestra ciudad de Santa Fe en tiempos normales, lo van a poder recuperar en la web. En el mundo, ¿no? Todas estas proyecciones, los mappings, todo lo que ustedes también nos plantearon en torno a las posibilidades estéticas de intervenir el espacio urbano. Entonces, el lugar, devenido acontecimiento a partir de una acción estética, se nos presenta siempre con otras cualidades. Y eso es lo maravilloso que tiene el acontecimiento. Hablamos acá de acontecimientos artísticos porque estábamos precisamente tratando de buscar interpelarlos desde aquel lugar más poético, desde aquel lugar desde el arte que nos hace pensar, pero por supuesto que una marcha, una movilización, la marea verde, Profe, todos esos son acontecimientos. una pregunta. ¿Sí? ¿Contaría como un acontecimiento temporal si, por ejemplo, hubiera un accidente en la calle y se juntara gente a chusmear? Bueno, acá en Soncho le pasa mucho. Sí, por supuesto. Okay. Por eso justo entraba en esto, ¿no? Yo elegí para acercarles el concepto de acontecimiento, aquello que está muy cercano a nosotros, que es la voluntad de forma, la voluntad estética del diseño, y para que se comprenda, estamos yendo por los caminos de la poesía, del arte, de las acciones culturales en el espacio público, acciones estéticas. Por supuesto que un accidente es un acontecimiento. Ahora estamos tratando también de reconocer cuáles son aquellos acontecimientos que aportan, ¿sí?, a esa construcción colectiva, que aportan a eso que decíamos de fortalecer la vida en comunidad y que tejan comunidad. Y el arte y la cultura son una de las estrategias claves que usan todos los gobiernos, ¿sí?, para aportar en eso de tejer comunidad. Porque la música, las artes visuales, las performances, la danza, por ahí dejan suspendidas algunos juicios previos y nos involucran desde otro lugar con los otros, con lesotres. Por eso las orquestas infantiles y juveniles son tan importantes a la hora de proyectos de vida diferentes para las infancias y juventudes vulnerables. Y son proyectos tan exitosos en el mundo. Profe, y en caso de que vos vas, por ejemplo, al teatro, pero sabes lo que vas a ver, ¿sigue siendo un acontecimiento? En el caso de ese tipo de actividades, ¿sí?, que tenés como una doble dimensión. El hecho de que el teatro sea una actividad que está pautada, que está programada, desde ese lugar es actividad. Ahora, se vuelve acontecimiento en la forma en que cada uno interactúa con el hecho estético. Un acontecimiento a veces individual, a veces grupal y a veces masivo, si estoy yendo a un recital. Entonces tiene la doble dimensión. La actividad en un teatro es una actividad programada, sale una cartelera. Lo que no está programado es cómo interactúas existencialmente con la propuesta artística, con la propuesta estética de lo que te acontece a vos como sujeto o a un grupo en la relación con esa obra de arte. ¿Se entiende? Entonces tiene las dos dimensiones. Claro, porque tenés la idea de lo que vas a ver, pero no sabes exactamente lo que es. ¿Puede ser? Claro, y a veces uno tiene la idea de lo que va a ver, lo que uno nunca sabe es qué le va a pasar. El arte es un viaje en ese sentido. Vos no sabés lo que te va a pasar a vos, cómo vas a interactuar vos con todo tu ser, con esa pieza, esa obra, lo que fuere con lo que interactúes.
Entonces, El grupo o al grupo que está expectando también. O sea, de forma grupal. exacto, el grupo expectante en forma grupal, esa expectación, ¿no? Esa escucha. En el teatro, cuando no vuela, vieron que no se escucha, es ese silencio de la escucha colectiva. Y cuando todos salimos, algo nos resonó más o menos a todos, y esa significación compartida de cómo fuimos interpelados por el arte, construye comunidad. ¿Respondimos a tu respuesta, a tu pregunta? Sí, gracias. Entonces, los acontecimientos pueden ser, decíamos, individuales, como el que estamos viendo aquí. Esto sucede en Boulevard, por ejemplo. Este es Boulevard Gálvez, nada más que es en un sector donde ya está un poquito más al este de la Plaza Pueyrredón, por lo cual no. Pero es el Boulevard, podía ser cualquiera de los tramos. De hecho, estaba todo intervenido Boulevard con estas acciones estéticas. Y los locales comerciales también, ¿sí? Intervenían sus locales. Se llamaba Boulevarte, esta acción estética. Si ustedes lo ponen, cuando lo pongan en la web, les van a aparecer todas imágenes. Los tres sectores han sido intervenidos artísticamente, los que les tocó, o sea que todo lo van a encontrar en la web. Otro acontecimiento individual, desde las artes visuales, las vidrieras que siguen interviniendo. El acontecimiento grupal, también en la peatonal, ¿no? Este desfile de un festival de títeres, la apertura de un festival de títeres, y también estos soportes puestos así en el espacio público para generar el arte colectivo. La gente iba y dibujaba. Entonces era un acontecimiento donde no era solamente la contemplación, sino también la acción colectiva que iba construyendo este mural efímero, porque era un mural que no está situado en un soporte de ningún edificio, sino que se ponían estos dispositivos para que la comunidad pudiera ir construyendo a lo largo de los días un relato estético, colaborativo, colectivo. Miren los rostros, ¿no? Si yo le hago un primer plano a estos rostros. Y el masivo, que es el que tenemos como, ¿sí? Aquel que es programado, claro, todos sabían que había un recital, pero no deja de ser un acontecimiento por eso. Es distinto al otro acontecimiento que veíamos, que de golpe adentro de un bar, o en la escalera mecánica que me lleva a un puente, encuentro a alguien que está acostado, y que está bailando en la escalera. Lo masivo, lo grupal y lo individual. Para dar ejemplos, fue el recorrido de la cultura y el arte, pero todo tipo de acontecimiento. Una de las compañeras dijo, un accidente de tránsito, claro que es un acontecimiento. Ahora, preguntémonos si ese acontecimiento, ¿sí? ¿Qué implica en esto de tejer comunidad? En esto de construir identidades colectivas, en esto de escucha compartida, en esto de mejorar la vida en común, la vida en sociedad. No para que dejen de capturar un accidente, simplemente para que nos preguntemos qué aporta cada acontecimiento a esto que queremos nosotros, que es mejorar el hábitat que habitamos. Pero por supuesto que si ocurre, por supuesto que sí. Y después nos decíamos, pregunto hasta aquí, fui relatando fundamentalmente el concepto de acontecimiento. El concepto de actividad, ¿sí? Es aquello para lo cual los lugares, las prácticas y los usos para los cuales los lugares están preparados. Entonces, si yo digo, por ejemplo, saco plata en el cajero de un banco, ¿qué es? Una actividad. Una actividad. Una actividad. Voy a caminar por Boulevard Gálvez, a hacer mi práctica deportiva de caminata. ¿Qué es? Una actividad también. Una actividad. Una actividad. Estoy reunida con mis amigos, me voy de etapa, de barcito a barcito, ¿sí? A lo largo de la peatonal. ¿Qué es?
Actividad. Muy bien. Me voy de compras con mi amiga a la peatonal, recorro los locales, me siento en un bar y después me voy al teatro para rematar el día. La actividad, no sé diciendo. Muy bien, entonces, fíjense que todo esto cotidiano que ustedes, con lo cual interactuamos todo el tiempo, está ligado al concepto de actividad. Y de acción también, vieron que le pusimos la palabra acción, actividades y acciones. Porque muchas veces la palabra actividad está ligada a un sentido funcional del término, en donde aparece esto que decíamos del vínculo más pragmático con la actividad, que tiene que ver con resolver algo que tengo que hacer. La palabra acción es un poco más amplia, la idea de las acciones ayuda a veces esa palabra a decir, trasciende el hecho de resolver una determinada situación a través de la actividad. Pero se juega con los dos términos, actividades, acciones. El acontecimiento y ya es más singular, ya lo vimos. Las marchas, es decir, los que están así, evocando, usemos los tres ejemplos, la memoria, lo vivido y lo imaginado. Díganmelo a los que les tocó, o a cualquiera, no me importa si les tocó o no, en la Plaza 25 de Mayo, la plaza fundacional de la capital de la provincia de Santa Fe. Los principales acontecimientos que ocurren ahí, ¿cuáles son? Y protestas, marchas. Manifestaciones. Las manifestaciones. Exacto. Bueno, pongan cualquier marcha tal y les va a salir un montón de información para que puedan compartir esas imágenes, es decir, es el espacio cívico, el espacio donde uno reclama por los derechos, donde uno se hace más visible cualquier situación de protesta. Pero también, ¿qué otra cosa sucede en la plaza fundacional de cualquier ciudad? Además de cuando uno va a hacer estas marchas por reclamar por los derechos, o por situaciones con las cuales no comparte, y colectivamente construimos conciencia. Así como el arte construye conciencia. Ahora yo nombro mucho de la Marea Verde porque creo que es el acontecimiento más grande que hemos tenido en términos de todo un colectivo que trascendió las fronteras nacionales, las fronteras de nuestro país, y que se volvió un acontecimiento internacional. Y que desde aquí cruzó el mar, porque en Europa retomaron nuestras formas de reclamar por un derecho. Entonces, vayan, no nos quedemos solamente con el acontecimiento estético y artístico, no. Tomás dice, izan la bandera, y algunos dicen actos o ferias. Exacto. Quiere decir que las celebraciones que tienen que ver con esas fiestas nacionales, esas fiestas populares, eso que nos recuerda también un poquito cómo es todo, cómo fuimos construyéndonos hasta el día de hoy como pueblo, son generalmente estas plazas fundacionales, en nuestro caso, bueno, la Plaza 25 de Mayo. Entonces, otros dicen las ferias, sí, claro, las ferias. En el caso de nuestros sectores, uno dice feria y se va directo a la Plaza Pueyrredón, porque es la que se apropió de la feria de la ciudad, que es la Feria del Sol y de la Luna. En cambio, uno dice, vamos a celebrar el Día de la Memoria, el 24 de marzo, y inmediatamente se nos viene la Plaza 25 de Mayo. Porque es... O esto, Patri, de por ser plaza fundacional, al menos en Santa Fe, supongo que en cada lugar, era bastante común ver grupos de estudiantes de todos los niveles, que se reunían para hacer recorridos y conocer este espacio que marca un momento de la historia significativa de cualquier ciudad. Exacto. Ni hablar si vamos a la actividad turística y recreativa. No hay circuito turístico que no pase por los 3 lugares que les dimos. Quien venga a conocer Santa Fe hace todo el paseo de Boulevard, recomponiendo lo que fue Barrio Candioti y lo que fue el crecimiento de la ciudad a partir del ferrocarril. Ni hablar que lo primero que se recorre es todo ese casco histórico que tiene que ver con ese otro momento cuando nace la ciudad, y después por supuesto la peatonal,
con el Teatro Municipal, que es una de los... Ustedes saben que está declarado Patrimonio Nacional, ¿no? Monumento Nacional, el Teatro Municipal. Y lo tienen ustedes en uno de sus sectores. Ahí tienen una perlita del objeto arquitectónico. Es orgullo de los santafesinos ese teatro. Entonces... Sí, te pido algo. Viste que vieron que con los años la escena 2 del sur suele ser la que más cuesta por ahí de mirar o qué preguntas hacerse. Si vos podés, cuando vas recorriendo los conceptos, referirte especialmente a esa escena. Sí. Me voy a referir a esa escena y después cuando Mari haga el segundo momento de la clase, este recorrido por los 3 lugares con un material interactivo que se produjo a los efectos de este práctico, seguramente se va a detener ahí. Pero fíjense, ¿no? Es tan potente la Plaza 25 de Mayo, y vos me la nombrás y enseguida la evoco, y enseguida la recompongo en mi memoria, y me viene la imagen de la plaza, ¿no? Inmediatamente. Sin embargo, ¿cómo no ocurre exactamente lo mismo con la de la legislatura? Entonces, a esos lugares que están un poquito más, con algunos otros, con algunas instancias que no se nos hacen tan presentes, vamos a preguntarles más cosas a ese lugar, precisamente para ayudarlo a que sean más vigorosos. A ese lugar le vamos a preguntar mucho. Es la legislatura. Ni nada más ni nada menos. Miren el valor simbólico. Y al lado tiene, ahí sí les digo, el museo de arte más importante a nivel provincial, el Museo Rosa Galisteo. Entonces, tenemos uno de los símbolos de la actividad en lo cultural y uno de los símbolos más importantes de la democracia. La actividad legislativa, que cuando no estamos en democracia, queda suspendida. Bueno, entonces, importantísimo lo que dice Silvia. Pregúntenle muchas cosas a esa escena para ver cómo la hacemos aparecer, cómo le damos visibilidad, cómo la hacemos más vigorosa, cómo se la contamos a otros. Y lo mismo, no es lo mismo la escena del teatro que la escena de la iglesia del Carmen. La del teatro es mucho más potente. Entonces, ayudemos a las escenas también, y preguntémosles mucho a la escena, para ver de qué manera la recomponemos de forma vigorosa y la hacemos más visible. ¿Se acuerdan que decíamos que una del cambio de la mirada era hacer visible lo invisible? Acercar a otro esa posibilidad de poder conectar y escuchar una situación con más elementos y más recursos. Bueno, ustedes son los responsables de esto en el trabajo. Y acá estamos centrados en el sujeto. Vieron que estas tomas es el primerísimo primer plano de un niño que seguro que está viviendo un acontecimiento importante leyendo Harry Potter. Estos niños jugando en ronda, al igual que los hacían aquellos adultos que volvieron a jugar, porque lamentablemente dejamos de jugar muchas veces cuando crecemos. Cuando el juego es parte esencial en la construcción de los sujetos, porque el juego es creativo y es con reglas. Entonces siempre implica una instancia de convivencia en esa regla con el otro. Y el juego dispara la imaginación, y el juego dispara la creatividad, y el juego nos conecta con las dimensiones, otras dimensiones de nuestra existencia. Y después, este primerísimo primer plano, ¿sí?, de esta marcha en el obelisco. Estamos centrados en el sujeto, le queremos hacer las tomas donde podamos ver a los sujetos en acción, a los sujetos jugando, a los sujetos yendo al banco, porque también lo hacemos, alguien compra el pan todos los días para disfrutar y paladear después del almuerzo, ¿sí? Entonces esas actividades más pragmáticas, más del espacio funcional, otras más del espacio centrado, estas dos que son focales, ¿sí?, están todos hacia el obelisco, hay una focalidad en esa marcha. Esta del medio que es grupal centrada, es la ronda celebrando ese vacío del encuentro, y esta vuelve a ser focal individual, ese niño viajando a través del libro, haciendo una travesía de aventuras a través de un libro. Vaya que esto no es lo focal,
el concepto de lo focal también invita a todas estas dimensiones que trascienden lo pragmático, lo funcional. Y ahora nos vamos a preguntar, ahí nos preguntábamos por el sujeto, ¿sí? En acción, y ahora nos vamos a preguntar por el sujeto, pero en el espacio. Entonces, vamos a alejar un poquito de la situación para poder capturar el espacio donde eso sucede. Pero como estamos en el habitar, no hay manera en esta parte del trabajo práctico, no hay manera en que el sujeto no esté presente. Siempre con el sujeto como protagonista, pero ahora también contando el espacio. Entonces decíamos que el espacio centrado celebra precisamente, o tiene su origen, y es envuelto por sucesivas capas dentro de los envolventes que lo definen. Surge conceptualmente como centrado. Es decir, estamos hablando ahora de cómo fueron concebidos estos espacios. Por eso hablamos dentro de la categoría de concepciones espaciales. Y acá, si yo les digo, les hago una pregunta, a ver si la podemos construir juntos. Yo acabo de decir que este espacio, esta plaza, fue concebida como un espacio central. Me lo dice esta plantita, donde yo veo, digamos, la celebración del centro, todas estas múltiples capas dentro del diseño del piso, y después cómo se van sucediendo en las galerías, y cómo se va sucediendo allá en los remates de las fachadas. Tiene una voluntad y fue concebido como espacio central, y tiene un monumento en el centro. Ahora, las personas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están celebrando ese centro en este caso? Algunos sí. Perfecto, algunas sí. ¿Y otras? Y otras no. Solo pasan. Y otras solo pasan. Entonces, ¿qué cambió ahí? Fue concebido central. ¿Qué pasó que ustedes me dicen? Algunas celebran ese centro y otras solo están atravesando el espacio. ¿Cómo se lo usa? ¿Cómo se lo usa? El modo de apropiación. Entonces acá voy a tratar de que ustedes puedan tomar nota de esto y decir, ¿qué diferencia hay entre decir concepciones espaciales y configuraciones espaciales? Porque se lo vamos a preguntar en el práctico, le vamos a pedir, ¿cómo fue concebido el bulevar? Y ahí los que están en internet van a ir a buscar la historia, los que no pueden visitar el lugar se van a meter en internet, van a buscar la historia. Che, ¿cómo fue concebido esto? ¿En qué momento histórico? ¿Con qué tipo de propuesta dentro de los diferentes estilos y movimientos en la arquitectura y en el urbanismo? ¿A qué respondía? ¿Cómo estaba creciendo la ciudad aquí? ¿Qué pasaba con el puerto? ¿Qué pasaba con el ferrocarril? Todas estas preguntas que la respuesta te la va a dar la historia. Entonces, cuando alguien me pregunta por cómo fue concebido algo, inevitablemente entran las ciencias sociales y la historia para poder situarme y entender en el momento en que fue creado, cómo fue concebido. Mientras que el otro, la ciudad, el espacio que ustedes me dijeron, che, sí, para algunos es centrado, para otro no, no es centrado. No creo que para nadie sea funcional, a lo sumo es un multifocal, porque no creo que nadie vaya atravesando estos espacios de manera tan pragmática, salvo que hubiera habido un registro de una situación ahí de una farmacia en donde voy a hacer una compra para solucionar mi problema de salud. Pero digo, creo que estamos en espacios que son centrados, focales, multifocales, en donde el atravesar también implica una acción estética. Hay un disfrute, hay un goce del lugar. Entonces, esto es para decir, bien, para entender la concepción tengo que entender, ¿sí?, el momento en el que fue pensado, proyectado, construido. Y para entender la configuración tengo que analizar todas las formas de apropiación que este espacio propone o que suceden en el espacio. Lo vuelvo a traer aquí,
como espacio centrado, la toma tendría que haber sido mucho más lejana. Esta toma no está siendo, hubiera sido interesante tener una toma mucho más lejana para mostrar la ronda completa y que se entiendan que ese espacio es centrado con las personas, fue concebido centrado y su configuración sigue siendo centrada. Fue concebido como un círculo en planta, donde toda su envolvente recompone, tendría que tener una toma para mostrar cómo se recompone el círculo y a su vez hay una coincidencia. Fue concebido centralmente y tiene una configuración centrada, porque está siendo utilizado de esa manera. La configuración espacial centrada de la que hablamos recién. ¿Y esto qué les parece? Lo tienen lo dice ahí arriba. ¿Por qué es focal como concepción espacial? Por la cruz. Lo que transmite la cruz. Todos los bancos van directo a la cruz, sería. Bien, entonces, están empezando a encontrar pistas. Dice, el equipamiento está dispuesto en relación a un foco y a un eje recto que la compone inclusive de manera simétrica. Hay un eje de simetría acá que está dado por la cruz, que es un símbolo como remate del eje, donde ya yo me doy cuenta que por más que no esté viendo la configuración, acá no está presente el sujeto, el espacio fue concebido focal. Y después, si tendría una foto en donde estoy, que ustedes sí la van a poder tener, una foto donde se está celebrando este ritual de esta práctica religiosa, bueno, tendremos a todas las personas aquí sentadas, y ahí podré también hablar de la convergencia. Fue concebido espacialmente como un espacio focal, y se configura en su uso de manera focal. Ahora, sí, cosa que no va a ocurrir, pero sí, estos mismos bancos, no va a ocurrir por el tipo de ritual que sucede en esta práctica religiosa, pero también hay iglesias en donde el atrio está en el centro y todos los bancos alrededor de ese centro. En ese caso, ¿sí?, la disposición de los bancos ya nos hablan de un espacio centrado, y a su vez, cuando yo pueda tener fotografías de esa práctica religiosa, vamos a hablar de una configuración espacial centrada. Acá es una toma más cercana, como acercándome, ¿sí?, y alejándome. Son espacios gestados por medio de ejes rectos, de composiciones geométricas y en muchos casos de simetría que van a guiar nuestra mirada. Por ejemplo, si yo me paro enfrente de la Casa de Gobierno, ¿sí?, y hago una toma hacia la Casa de Gobierno, ya sabemos que la plaza tiene una configuración, una concepción espacial central, se celebra el centro, hay un monumento. Ahora, si después yo me ubico en la escala del objeto y me paro enfrente a la Casa de Gobierno, ¿reconocen que en la Casa de Gobierno haya alguno de estos elementos, una composición simétrica a partir de un eje vertical, donde hay una simetría especular, donde pueden reconocer algo de lo que pasa aquí? A los que fueron a la Plaza 25 de Mayo. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Los que fueron a la Plaza 25 de Mayo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se paró frente a la Casa de Gobierno para mirarla así completa? Sí, yo. Bárbaro, ¿te paraste? También. Bien, genial. Algo de lo que pasa acá, que dicen que son espacios gestados por medio de ejes, composiciones simétricas, que me van a guiar la mirada en el centro del eje. ¿Les suena algo de eso en la Casa de Gobierno? Sí, Sí, la a mí puerta de sí. entrada y todo está formado también como si fuera una cruz. Sí, así como dibujos lineales sería. Sí,
Más que como una cruz, lo que sí es ese eje que ustedes mencionan, dice ese pórtico en el centro, ese eje de simetría, que hay una simetría especular, pasa lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces, Claro. pareciera que ya el mismo objeto arquitectónico tiene la voluntad de guiar la mirada a partir de recomponerla por la simetría especular, un espejo, como nuestro cuerpo, ¿sí? Detrás un eje y tengo una simetría especular, los dos ojos, los dos brazos, las dos piernas, y así va, algunos que están en mi eje, los órganos, y otros que están, y extremidades, y los distintos sistemas del cuerpo que se distribuyen en torno a ese eje de simetría. Bueno, en el caso del edificio, pareciera que cuando yo me paro frente a la casa del gobierno, el edificio tiene una vocación de haber sido concebido en su fachada, si me meto adentro es otra cosa, en su fachada de manera focal. Por eso, cuando uno quiere recomponerlo al edificio entero, se va y se le saca seguro la foto del eje. Y después uno, cuando lo empieza a recorrer, y va cambiando el foco, y le saca detalles de lo focal. ¿A qué pasé en mi relación con ese objeto arquitectónico como configuración? Y el espacio central. Paso al espacio central cuando en realidad sigo siendo la fachada, el foco de mi mirada, pero voy sacándole desde la esquina. ¿Sí? ¿Por qué está central? Si yo me estoy moviendo, no en torno a un centro, sino en torno a esa fachada, y lo que busco son múltiples puntos de vista. Multifocal. Multifocal. Sería un espacio multifocal. Multifocal. Pero fíjense que ahí es la configuración espacial la que A la cambió. multifocalidad se la damos nosotros, con los Eso. distintos ángulos que tomamos de un mismo objeto. Gracias. Me ahorraste 1000 palabras con esa definición tan precisa. A la multifocalidad se la damos nosotros, como nosotros como sujetos interactuamos con ese objeto, que fue concebido de manera focal, un objeto arquitectónico, en su fachada fue concebido de manera focal, en su interior van a ver que hay varios patios, entonces son como múltiples centralidades las que propone. Ahora, cuando se metan, no van a poder, pero si se meten por la web, para encontrar que fue la concepción del edificio, ¿sí? En la planta del edificio y en el espacio van a poder ver esa centralidad. En la fachada, ¿sí? Está invitando a la focalidad, y después yo lo configuro multifocalmente, porque la recorro, porque me encanta sacarla de muchos ángulos. Ahí entra el sujeto. El sujeto es el que configura. ¿Sí? Las peatonales, lo que charlábamos recién, las peatonales de las ciudades. Vieron que son bastante, se espejan unas en otras, ¿no? Por supuesto, los límites pueden ser que sean más ricas, en términos de las espacialidades, de la arquitectura que me cuentan, los equipamientos urbanos, el diseño de todo lo que es la comunicación visual, va a ir variando. Pero en general yo voy sacando, esto es uno de la Rambla, en Barcelona, voy sacando, y saco una nuestra, y bueno, no tendrá esos árboles, cambiarán los límites, pero hay un espíritu en torno a lo que pasa en los paseos peatonales, y acá van a ir viendo que, obviamente que fue concebido como un espacio focal, pero que el sujeto lo vuelve multifocal, el sujeto lo vuelve centrado cuando están sentados alrededor de los bares, alrededor de la mesa en un cajero, y el sujeto lo vuelve funcional cuando voy al banco, cuando voy a una farmacia, cuando hago una compra que no tiene que ver con ese permanecer. ¿Vieron cuando uno permanece en un espacio y interactúa con el diseño del indumentario, interactúa con el diseño de los objetos? Hay un goce estético, hay una interacción de esa multifocalidad, focalidad, hay un placer en el encuentro, en esa centralidad. Bueno, cuando el espacio, ¿sí?, responde más, o en el momento en que yo estoy pagando, obviamente ahí se volvió funcional. ¿Sí? Entonces, miren la riqueza con estas 4 categorías que van a poder interpelar, preguntarle a los espacios. El espacio focal. No cabe duda que fue diseñado de manera pensado focal, ¿verdad?
No cabe duda de que así fue pensado. Entonces, ¿cómo fue diseñado? ¿Cómo se combina lo central con lo focal? Muchas veces los remates son espacios centrales. Entonces, vuelvo aquí, para terminar estas relaciones entre lo central, lo focal y lo multifocal, ¿no? Está todo el tiempo interactuando. Por supuesto, todo el tiempo se superponen todos estos espacios. Todo el tiempo este espacio es funcional. Porque yo tuve que de alguna manera llegar para poder hacer este paseo. Porque en este caso te tengo que sacar un turno para poder hacer la visita, y tengo que hacer una cola insoportablemente funcional, para después tener ese encuentro de la celebración, en este caso si voy a visitar el Vaticano. ¿Sí? Entonces, todo superpuesto. Pero ustedes tienen que ser el cazador de la imagen, las cazadoras y cazadores de imágenes, de cuál da cuenta de lo funcional, cuál da cuenta de lo focal, de lo multifocal, de lo central. Y se les va a armar, así como armaron estos guioncitos tan bellos en las formas de mirar, estos guioncitos de espacios funcionales, de espacios focales, de espacios centrados, o una misma situación. Le saco a la foto y le digo, en esta situación es central, acá es focal, acá se volvió multifocal. Ustedes son los que tienen que poder, con estas categorías de espacios, a partir de la actividad y el acontecimiento, poder hacer visible cómo la ciudad aloja superpuesto, de manera superpuesta, todas las categorías de espacios y de configuraciones. Me voy al funcional. Decíamos que el espacio funcional se manifiesta por medio de la actitud pragmática del sujeto frente al medio. Esta idea de costo-beneficio, cuanto más rápido resuelva la actividad, mejor. Inclusive en muchos casos uno los reconoce porque tienen que ser muy descriptivos, están muy textualizados. ¿Vieron cuando uno va a un aeropuerto que vos le decís, la primera vez que uno va a un aeropuerto, vos le decís, y seguí la flecha, seguí a la gente y seguí los carteles? Que está todo indicado a través de la comunicación, de la señalética, de la comunicación visual. Generalmente son multifocales, porque vas de un lado para el otro, ¿sí? Porque es como una cadena de acciones que tenés que hacer para poder resolver cuando es más complejo. Qué sé yo, un patio de comidas, en lugar donde vas a la caja y te dice aquí, ahí elegí, después allá pagás, después te vas a sentar y te lo traen a la mesa. Hay una cadena de acciones que están muy señalizadas, que están muy determinadas, que están muy programadas, ni hablar, bueno, el aeropuerto, ¿no? Bueno, el espacio funcional, la que hacemos todo, la cola para sacar plata del banco, los aeropuertos. Vieron que también le llaman, hay teorías que hablan sobre la idea del no lugar, que son estos espacios que es como que uno, si estuviste en muchos aeropuertos, ya se te empiezan también a confundir, ya tienen, digamos, una forma de el no estar en el lugar, sino que generalmente es esa transición para que nos va a permitir sí después llegar al destino que queremos. Generalmente, decía el texto, generalmente son multifocales, ¿no? Uno va de un lado para el otro, de acuerdo a las acciones que tiene que hacer para poder resolver esa situación que después me va a permitir sí estar en otro lado. Y el espacio virtual, que es en el que estamos hoy inmersos la mayor parte de nuestros días, de las horas del día. Siempre bromeamos que arrancamos con las pantallas a la mañana y terminamos a las 9 de la noche, los que estamos en toda esta actividad, por ejemplo, de la docencia, o de la investigación, de la extensión. Hoy todo lo estamos haciendo, y el teletrabajo hoy nos tiene todo el tiempo construyendo situaciones diferentes, recreativas, laborales, artísticas, culturales, a través de las pantallas. Entonces, bueno, hablamos de la idea de la comunidad virtual, de que implica siempre algún tipo de interacción informacional, que está también muy ligada a la sociedad de la información y de la comunicación, que está vinculada a las tecnologías informáticas y a los dispositivos como pantallas, visores, dispositivos multimediales.
Pero fíjense que también estos espacios de la virtualidad a nosotros nos permiten tener vivencias inmersivas, por ejemplo, como es el caso de los museos. Es un museo en Japón, uno de los primeros museos que trabaja en este tipo de propuestas, donde se recrean, se crean, se generan situaciones y acontecimientos que yo vivo, que experimento, que tengo una interpelación sensorial vigorosa. Entonces, ¿cómo se combinan, no? El acontecimiento con el tipo de espacio. Lo que nosotros les proponemos ahora, que Mari les va a compartir, hemos generado los relatos a través de diferentes dispositivos para que ustedes puedan entrar en contacto con el lugar desde otras formas de apropiarse, también mediadas por la virtualidad. Y que ya les va a contar Mari, pero los tres relatos que están publicados en el aula son una investigación de tesis de comunicación visual que tomaron como objeto de estudio nuestro taller, esta práctica del taller, fueron dirigidos por Mari, y hicieron un trabajo de investigación extraordinaria que nos dejó a nosotros como cátedra este recurso didáctico, maravilloso. Fíjense, tema de una tesis, para los que elijan comunicación visual. Todo lo bueno, como hoy se está trabajando obviamente en todos los diseños, en todas las artes, la virtualidad, que se combina con el espacio funcional, con el espacio central, con el espacio focal y con el multifocal. Se superponen. Obviamente acá estamos frente a una focalidad, pero lograda a través de la virtualidad. El espacio virtual nos invitó a una situación de configuración. Es virtual, es focal y hasta multifocal. Conviven las configuraciones para construir esta experiencia del espacio, esta configuración espacial. ¿Sí? Nosotros, el espacio social virtual, aquí estamos, construyéndonos como comunidad, tejiendo comunidad desde lo académico, pero desde lo académico yendo a las diversidades de comunidades. La comunidad académica, el sentido es en la medida en que se conecta con el mundo. Nuestro objeto de conocimiento es la realidad, desde la mirada del diseño. La realidad que se construye con lo vivido, con lo imaginado, con lo evocado. Fin. Esto lo tienen en el aula.